Primero partamos del marco teórico. El marco teórico lo determina el Código Procesal Penal, que establece que la prisión preventiva, en el caso de que sea necesario dictarla en relación a que la persona presenta peligro de fuga o peligro de obstrucción, no puede durar más de 2 años. La ley establece que si considera necesario, ese plazo se puede extender a petición del Ministerio Público ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia hasta por un plazo máximo de 6 meses. ¿Qué significa esto? Lo que tú has dicho. 2 años, 6 meses es el término máximo de una persona privada de libertad. La única excepción a esa regla es cuando la persona ya se ha encontrado culpable y se puede extender la prisión preventiva hasta el máximo de la eventual pena que está sometida a revisión de casación. Si en estas situaciones, primero, la persona que está detenida en prisión preventiva no es de su culpa, no es de su responsabilidad lo que está sucediendo con el coronavirus, y obviamente la administración de justicia está detenida, no es culpa de esa persona, en primer lugar. En segundo lugar, el decreto de garantías constitucionales en el que se ha estado basando el gobierno para hacerle frente a la pandemia del COVID-19, claramente establece qué medidas se restringen. Y obviamente una de ellas es que se pueda restringir la libertad, pero solo bajo los presupuestos establecidos en el marco de una detención nueva, digámoslo así, sencilla, una violación a la cuarentena. Pero eso no tiene nada que ver con el tiempo de la prisión preventiva que debe establecerse. Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos claramente ha establecido que en el caso de establecerse un estado de excepción, y estoy leyendo, Ronnie, se justifique que existe una excepcionalidad de la situación de emergencia en cuanto a su gravedad inminente e intensidad que constituye una amenaza real a la independencia o seguridad del Estado, que no es el caso. La suspensión de algunos derechos y garantías sea únicamente por el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situación, y que sean proporcionales a las situaciones en particular. Y la proporcionalidad aquí viene dada nada más por la cuestión de detener la propagación del COVID-19. Así que no tiene nada que ver, Ronnie, y claramente la situación de los privados de libertad, porque se le estarían violentando los derechos humanos. Y ese que te acabo de leer es el documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo puedes ver en su página y en su portal, que es la resolución 1-2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Así que sencillamente, cuando los jueces reciben seminarios y aún en sus resoluciones dicen que tienen un estricto apego a la convencionalidad, obviamente eso se tiene que ver reflejado en sus resoluciones. Así que en cualquier ambiente, escenario, debate o foro, podría debatir que obviamente esa es una decisión errada de los tribunales de sentencia. Y tomando en cuenta también que en pleno el Poder Judicial determinó que aquellas prisiones preventivas que ya se habían prescrito deberían de ser otorgadas tomando en cuenta la pandemia. Eso fue una determinación de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué tribunales hacen caso omiso? Así es. Mira, se supone que está en trámite la cuestión también de la reforma del 184, que ya parece que se establece que el catálogo ha desaparecido y eso está sujeto a confirmación. Pero yo tomaría tus palabras en el sentido de lo que la Suprema ha determinado a través de sus 15 magistrados, lo ha externado el presidente de la Corte Suprema. O sea, si la Corte Suprema en pleno está trabajando y al de sentencia considera que sencillamente hay una peligrosidad en una persona sometida a enjuiciamiento, debe ser observado el proceso penal para determinar si es culpable o no del delito que se le acusa, pues entonces pónganse a trabajar. Si
las partes y hagan el juicio, porque el asunto es que los términos y ciertamente se han establecido de alguna manera, pero el instructivo de la Corte Suprema de Justicia, por el cual amplía la situación de emergencia, claramente establece de que si se hace necesario trabajar, hay que trabajar. Así que si le motivan a la sala de lo penal que debe de existir la necesidad del juicio, se hace. Pero también debemos de entender que en materia de derechos humanos y en materia de privados de libertad, la interpretación que debe de hacerse a la norma es una interpretación amplia pro persona, y no en función de que el sistema, para restringirle sus derechos y que primero sea satisfecha la necesidad punitiva del Estado por encima del derecho del individuo que está privado de libertad. Y eso aplica para todo. Aquí no nos pongamos en el plano de que si es alguien de alto perfil por estar acusado por un delito de corrupción, aquí aplica al extorsionador, aquí aplica al lavador de activos, aquí aplica a la persona como ser humano, independientemente del delito por el que puede estar acusado y por el nivel de esta persona. Y es que ese es el debido proceso el que se está violentando, abogado. Esa es una historia de ya un poquito mediana data, en el cual los tribunales y el sistema, lejos de estar aplicando el derecho penal como ciencia y la metodología del derecho penal y lo que es la naturaleza y la esencia del mismo, lo hacen por razones sociales de temor, de enjuiciamientos, de otras figuras, pero no están aplicando el debido proceso como establece. Aquí no se trata del punto de vista de que tengo que estar fallando en pensar en que me van a denunciar, me van a perseguir, tengo que aplicarle el derecho tanto al procesado como a la víctima. Pero si en el caso del procesado ya se le cumplió el término de 2 años y medio que establece la ley para que pueda ser enjuiciado y el Estado como tal no lo ha llevado a juicio, no es culpa del imputado. Y hay que establecer una primicia totalmente claro. Deben de garantizar el derecho, y el juez en particular, esa es su función, garantizar el derecho, porque ellos no son los justicieros. Ellos simplemente están ahí para aplicar el derecho al caso concreto que se les ha sido sometido a enjuiciamiento. Y si en este momento, en ese caso concreto, lo que procede es porque ya se venció el término máximo de 2 años 6 meses, es que le devuelvan la libertad, y si hay que aplicarla de acuerdo a la gravedad del delito, una medida la más inmediata restrictiva, que es el arresto domiciliario, pues así se hace. Y te pongo un ejemplo, el caso en el que está procesado el alcalde Arnaldo Urbina, en el cual estamos en juicio, estamos en amparo desde hace 1 año, y estando en juicio se venció la prisión preventiva. ¿Qué se hizo el tribunal? Dejarlos en libertad porque ya se había vencido. ¿Cuál es la diferencia entre aquel momento de hace 1 año y ahora? Ninguna. El asunto nada más es el hecho de que no estoy haciendo lo correcto y me estoy haciendo parte de ser justiciero. Y cuando hacemos eso, el tribunal pierde imparcialidad y por ende el debido proceso.